Eran jóvenes, recién casados, y buceaban en uno de los lugares más hermosos de la Tierra. Pero apenas minutos después de sumergirse en las aguas turquesas de la Gran Barrera de Coral, solo uno de ellos regresó con vida. ¿Qué le pasó realmente a Tina Watson bajo la superficie? Tina Thomas siempre había sido la persona confiable. Nacida y criada en Helena, Alabama, era tranquila, con los pies en la tierra y profundamente leal a su familia. Sus padres, Tommy y Cindy Thomas, la describieron como el tipo de hija que siempre prioriza a los demás. Trabajaba duro, se quedaba cerca de casa y no se apresuraba en las relaciones. Por eso fue una sorpresa cuando, a mediados de sus veintitantos, se enamoró de alguien como Gabe Watson. Gabe era encantador a primera vista, alto, divertido y seguro de sí mismo. Trabajaba como repartidor en una empresa local y le apasionaba el buceo, algo que fascinaba a Tina, pero también la incomodaba un poco. A pesar de sus personalidades tan diferentes, Tina era cautelosa y Gabe más asertivo. Ambos forjaron un vínculo. No fue un romance fugaz, pero evolucionó rápidamente. En 2 años se comprometieron. Aún así, a puerta cerrada, había indicios de que no todo era perfecto. Los amigos y familiares de Tina empezaron a notar pequeños detalles, que a Gabe no le gustaba que hablara con compañeros de trabajo, que quería controlar los planes de la boda, que insistía en manejar las finanzas incluso antes de casarse. Un incidente se le quedó grabado a su padre. Gabe le exigió a Tina que comprara su propio anillo de compromiso, algo que ofendió profundamente a la familia Thomas. Para ellos, no se trataba de dinero, sino de respeto. Tina también les confesó a sus amigos que a veces Gabe la hacía sentir inferior, no físicamente, sino emocionalmente. A menudo tenía que justificar sus decisiones, cuestionar sus instintos y bajar la voz para evitar conflictos, pero lo amaba y creía, como muchos, que el matrimonio arreglaría las cosas. El 11 de octubre de 2003, Tina caminó hacia el altar con un hermoso vestido blanco. Su sonrisa era radiante, aunque algunos amigos notaron que no llegaba a sus ojos. La pareja intercambió votos en una iglesia bautista local, con el padre de Tina radiante a su lado. Hubo fotos, abrazos, brindis y sueños de un futuro juntos. 11 días después, sus padres recibirían una llamada que nadie quiere recibir jamás. Su hija había muerto mientras buceaba en su luna de miel, y Gabe ya estaba volando de vuelta, solo. La Gran Barrera de Coral es el tipo de lugar con el que la gente sueña. Aguas cristalinas, corales que se extienden hasta el horizonte, bancos de peces nadando junto a estructuras con los colores del arco iris que parecen de otro mundo. Y enclavado en las profundidades de ese arrecife se encuentra el SS Yongala, un famoso naufragio de 1911 que se convirtió en uno de los principales sitios de buceo del mundo. Pero también es peligroso. El naufragio se encuentra a más de 30 metros, unos 100 pies, bajo la superficie. Las corrientes son fuertes e impredecibles. Se requiere experiencia, estar en plena forma y ser capaz de manejar el pánico bajo el agua. La mayoría de los instructores aconsejan a los principiantes que no se suban al Yongala hasta que hayan registrado varias inmersiones en aguas abiertas. Tina, sin embargo, había recibido su certificación de buceo hacía apenas unos meses. Incluso entonces, su entrenamiento se había limitado a entornos controlados, similares a piscinas. Estaba emocionada, sí, pero también nerviosa. En su diario de viaje, escribió sobre su miedo. Les contó a sus amigos que se sentía poco preparada. Incluso consideró no ir a la inmersión, pero Gabe insistió. Quería que ella fuera. Le restó importancia al peligro. Al fin y al cabo, era un buceador experimentado, con 55 inmersiones a sus espaldas. Estaría allí para ayudar. Sería inolvidable, prometió.
El 22 de octubre de 2003, la pareja abordó el Spoilsport, una embarcación de buceo profesional operada por Mike Ball Dive Expeditions. Formaban parte de una inmersión grupal, rodeados de turistas y buceadores experimentados. Antes del descenso, un instructor impartió una charla de seguridad. A Gabe y Tina se les informó que bucearían en pareja, un sistema diseñado para garantizar que un buceador pudiera ayudar al otro en caso de emergencia. El rostro de Tina estaba tenso, una sonrisa nerviosa. Respiraron hondo unas cuantas veces, saltaron al agua. Lo que sucedió después se ha reconstruido a partir de fragmentos, relatos de testigos, registros del ordenador de buceo y datos subacuáticos. Unos 2 minutos después del descenso, otro buceador, el doctor Doug Millsap, vio a Gabe y Tina flotando justo encima del naufragio. Recordó haber visto las manos de Gabe sobre los hombros de Tina. Parecía angustiada, sus movimientos eran inseguros, su cuerpo no estaba nivelado. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, Gabe se alejó nadando. No estaba arriba, no para ayudar, solo lejos. Tina, ahora sola, comenzó a hundirse rápidamente. No se resistió, no se agitó, simplemente se hundió, lenta, inquietantemente, con los brazos extendidos como si intentara alcanzar algo. Su cuerpo se asentó en el fondo del océano, cerca del casco del Yongala, inmóvil. Otro buzo lo vio todo y corrió a ayudarla. La alcanzó en menos de 1 minuto e inició los protocolos de emergencia, pero para cuando la sacaron a la superficie estaba azul e inerte. Le practicaron RCP y le administraron oxígeno, pero ya había terminado. En la cubierta de buceo, alguien gritó: «¿Dónde está su esposo?». Gabe Watson estaba al otro lado del barco, tranquilo, respirando con normalidad, contando a los demás que todo había sucedido tan rápido. Pero para el equipo de buceo, y eventualmente para los investigadores, una pregunta persistía: ¿por qué ni siquiera intentó salvarla? Cuando sacaron a Gabe Watson del agua, no parecía un hombre que acabara de perder al amor de su vida. No lloraba, no rogaba por ayuda, ni siquiera hacía preguntas. En cambio, los testigos a bordo del barco de buceo Spoilsport dijeron que se quitó el equipo con calma, se sentó en un banco y comenzó a hablar, casi de inmediato, sobre lo sucedido, sin que nadie se lo pidiera, como si lo hubiera ensayado. Intenté ayudarla, dijo. Me tiró la máscara, golpeó mi regulador, entré en pánico. Su versión de los hechos, relatada a la policía y a la tripulación del barco, fue más o menos así. Al iniciar el descenso, Tina parecía nerviosa. A unos 10 metros de profundidad, supuestamente empezó a forcejear. Según Gabe, tenía problemas para equilibrar la presión en los oídos y le indicó que volviera a subir. Afirmó que ella lo agarró, lo que provocó que su máscara se deslizara y su regulador se cayera. En el caos, dijo que ella empezó a hundirse demasiado rápido como para que él pudiera sujetarla. Gabe afirmó entonces que no tuvo más remedio que salir a la superficie, pero los buzos entrenados a bordo, especialmente Doug Millsap, vieron algo diferente. Millsap, un buzo de rescate experimentado, declaró a los investigadores que vio a Gabe sujetando a Tina en una extraña postura de abrazo de oso. Luego, sin previo aviso, la soltó. Tina se desplomó como una piedra, agitando los brazos, con la cabeza erguida y los ojos abiertos. Millsap se zambulló tras ella, alcanzando su cuerpo inconsciente a unos 30 metros de profundidad. Tenía la boquilla fuera y no se movía. Infló su chaleco compensador, BCD, para ayudarla a ascender y con la ayuda de otro buzo, la sacó a la superficie. Fue declarada muerta poco después. Y ahora viene lo preocupante. Gabe emergió varios minutos después de que sacaran a Tina y nunca intentó ayudar en el rescate. Ni siquiera intentó la RCP. En cambio, permaneció en el agua, flotando,
en silencio. El cuerpo de Tina fue trasladado a Townsville, Queensland, para la autopsia. Causa inicial de muerte, ahogamiento. Pero pronto surgieron preguntas. La autopsia no fue sencilla. Tina no tenía problemas de salud preexistentes. Estaba en forma. Tenía solo 26 años y había obtenido su certificación de buceo hacía solo unas semanas. La única preocupación médica que había tenido fue un desmayo por estar de pie durante mucho tiempo. Nada que indicara que no pudiera bucear. Luego vinieron las inconsistencias. Tina no tenía lesiones significativas, aparte de hematomas leves compatibles con pánico o forcejeo. No tenía agua en el estómago ni en los pulmones, un hallazgo inusual en un caso de ahogamiento. En cambio, presentaba signos de un paro cardíaco repentino, posiblemente por embolia gaseosa o estrés agudo. Pero aquí es donde la cosa se pone fea. Los expertos empezaron a cuestionar la versión de Gabe. Dijo que Tina le había quitado la máscara y el regulador, pero nunca pidió ayuda. No intentó controlar su descenso agarrándole el chaleco ni compartiendo una fuente de aire. No intentó seguirla. Era buzo de rescate certificado. Incluso a los buzos básicos se les enseña respiración con compañero y técnicas de recuperación de emergencia. Gabe había realizado más de 50 inmersiones. Tenía la habilidad para salvarla. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué la autopsia sugirió la posibilidad de una falta repentina de aire, como si le hubieran quitado o apagado el regulador? Cuando inspeccionaron el equipo de Tina, su tanque de aire aún tenía aire. Unos 50 bares, aproximadamente 725 psi. Eso le daba para varios minutos más bajo el agua. No se había quedado sin aire, lo que no tenía era acceso a ese aire. Los investigadores comenzaron a explorar la posibilidad de que alguien le hubiera cerrado la válvula de aire bajo el agua. ¿Podría Gabe haber cerrado el tanque brevemente hasta que se desmayó, para luego volver a abrirlo antes de salir a la superficie? Era una teoría escalofriante, y que requería un nivel de premeditación que estremeció a los investigadores. Pero las pistas más inquietantes aún estaban por llegar. Cuando el cuerpo de Tina regresó a su hogar en Alabama, sus padres estaban desconsolados, pero algo en el comportamiento de Gabe les pareció extraño de inmediato, frío, incluso desinteresado. El hombre que se suponía que estaba de luto por su esposa no mostró la emoción que esperaban. En el funeral de Tina, Gabe se mostró distante. No se sentó con su familia, se fue temprano, no pronunció ningún panegírico, y tan solo unos días después hizo algo que dejó a la familia Thomas helada. Le pidió a su padre que lo ayudara a presentar una reclamación para su seguro de vida. Tommy Thomas estaba atónito. Apenas llevaban enterrada a Tina una semana y su esposo ya estaba preocupado por el dinero. Eso era solo el principio. Mientras revisaban las pertenencias y los correos electrónicos de Tina, los Thomas descubrieron un patrón. Gabe había sido controlador y manipulador durante toda su relación. Insistió en que ella actualizara su seguro de vida justo antes de la boda. Exigió que lo añadieran a su póliza de seguro laboral. La presionó para que cambiara su cuenta bancaria a una cuenta conjunta, incluso antes de casarse. Obligó a Tina a reescribir su testamento, nombrándolo como único beneficiario, eliminando por completo a sus padres. Aún más extraño, Gabe insistió en que Tina pagara parte de su luna de miel, y aún así se resistía a gastar mucho en ella. Cuando ella quiso tomar un curso de buceo que coincidiera con su interés, él no la ayudó a prepararse adecuadamente. No buceó con ella durante el entrenamiento ni la ayudó a ganar confianza bajo el agua. Todo esto pintaba la imagen de un hombre que planeaba, no que amaba. Quizás lo más inquietante de todo fue la insistencia de Gabe en que Tina lo acompañara en una de las inmersiones más peligrosas del buceo recreativo, el naufragio del SS Yongala.
No se trataba solo de una inmersión panorámica, sino de un lugar de alto riesgo, conocido por sus fuertes corrientes, poca visibilidad y exigencias técnicas. Tina solo había completado 5 inmersiones en su vida. Esta era su primera inmersión en el mar. No quería hacerlo. Los testigos en el barco recordaron más tarde que Tina parecía ansiosa e incluso le preguntó si realmente necesitaba bucear ese día. Había tenido problemas con su equipo durante las sesiones de práctica y había mostrado señales de pánico en las inmersiones de entrenamiento. Gabe la empujó. Él insistió en que fuera, porque tras casi 4 años de presión por parte de la familia de Tina y una creciente cobertura mediática, la Fiscalía Australiana finalmente actuó. En 2007, acusaron a Gabe Watson de homicidio involuntario, alegando que había fallado en su deber de cuidado como compañero de buceo y esposo. El juicio fue apasionante y perturbador. Los fiscales argumentaron que Gabe Watson hizo más que simplemente abandonar a su esposa. Revelaron que Gabe había investigado en Internet sobre muertes en inmersiones antes del viaje, incluyendo cómo desactivar el aire de un buceador. También había traído un nuevo ordenador de buceo, uno que no registraba datos de profundidad, a diferencia del dispositivo estándar de Tina. Esa decisión causó sorpresa. ¿Por qué un buceador certificado cambiaría a un modelo más antiguo y menos avanzado en la inmersión más importante de su vida? Entonces llegó el golpe final. La historia de Gabe cambió una y otra vez. Inicialmente, dijo que Tina le había quitado la máscara y el regulador. Más tarde, dijo que ella entró en pánico y dejó caer su propio regulador. Luego alegó que las corrientes eran demasiado fuertes, pero los registros de inmersión y los informes de los testigos lo contradecían en todo momento. Los testigos dijeron que nunca gritó pidiendo ayuda, no pidió ayuda a otros, y parecía extrañamente tranquilo después de salir a la superficie. Un buzo, el doctor Doug Millsap, que vio a Tina hundirse, dijo que Gabe emergió y nadó lenta y deliberadamente hacia el bote, en lugar de hacer señales de emergencia. No intentó volver al agua, no ayudó con la RCP, ni revisó a su esposa una vez que se recuperó. Con todo esto, parecía que Gabe podría enfrentar décadas en prisión, pero en 2009 llegó a un acuerdo con las autoridades australianas. Se declaró culpable de homicidio por negligencia, admitiendo únicamente que no actuó para salvar a Tina. A cambio, fue sentenciado a solo 18 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 12. La reacción fue explosiva. La familia de Tina quedó destrozada. ¿Cómo pudo un hombre acusado de planear el asesinato de su esposa quedar libre en un año? Pero los expertos legales afirmaron que las pruebas, aunque sospechosas, eran en su mayoría circunstanciales. Sin un video, una confesión ni un testigo presencial del momento de la muerte, demostrar la intención era difícil. La lejanía del lugar de buceo, el entorno submarino y las declaraciones contradictorias complicaron la acusación. Pero el padre de Tina, Tommy Thomas, no se rindió. Presionó para un segundo juicio, esta vez en Alabama, donde esperaba que un jurado local desmintiera las mentiras de Gabe. Cuando Gabe Watson regresó a Estados Unidos tras cumplir solo 18 meses en una prisión australiana, muchos creyeron que la historia había terminado. Pero no la familia Thomas. Estaban decididos a seguir luchando. En Alabama, la Fiscalía del Condado de Jefferson había estado construyendo discretamente su propio caso. El 12 de octubre de 2010, exactamente 7 años y un día después de la boda, un gran jurado acusó formalmente a Gabe Watson de asesinato capital. La acusación alegaba asesinato intencional con ánimo de lucro. En pocas palabras, creían que Gabe había matado a Tina por dinero. La acusación iba más allá.
Gabe supuestamente había planeado el asesinato en Alabama mediante correos electrónicos, conversaciones y preparativos. Ese detalle era crucial, ya que otorgaba jurisdicción a Alabama, a pesar de que Tina murió en aguas australianas. Pero la defensa se opuso firmemente. El abogado de Gabe, Brett Blumstone, calificó los cargos de maniobra política, acusando a la fiscalía de buscar titulares en lugar de hechos. Enfatizó que Australia ya había manejado el caso y argumentó que volver a juzgar a Gabe en Estados Unidos violaba el principio de doble enjuiciamiento, el principio legal que establece que no se puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Aún así, la fiscalía siguió adelante. Los medios de comunicación lo apodaron el caso del asesino de la luna de miel. Los programas de noticias por cable, la prensa sensacionalista y los medios de crímenes reales recogieron la historia. Gabe, quien una vez fue un viudo sin rostro, ahora era llamado un asesino a sangre fría ante la opinión pública. El juicio se fijó para febrero de 2012. La fiscalía prometió un caso sólido, repleto de pruebas circunstanciales y motivos. Habían reunido a más de 50 testigos, entre ellos expertos en buceo, para testificar sobre la negativa de Gabe a ayudar a Tina, amigos que habían presenciado su comportamiento controlador antes de la boda, agentes de seguros que hablaron con Tina sobre las pólizas de vida de última hora, e incluso pasajeros del barco de buceo que encontraron el comportamiento de Gabe frío e insensible. Pero días antes del juicio, el caso se desmoronó. El juez Tommy Neil desestimó el cargo, declarando que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas como para justificar una condena por asesinato capital. Afirmó que la fiscalía no había podido demostrar que Gabe hubiera planeado el asesinato intencionalmente para obtener un beneficio económico. Gran parte de las pruebas eran especulativas, emotivas o se basaban en evaluaciones de carácter, no en hechos contundentes. Gabe salió del tribunal como un hombre libre. Otra vez, la familia Thomas estaba atónita. Habían luchado durante 8 largos años, solo para ver cómo la justicia se cerraba de golpe una vez más. Gabe Watson intentó desaparecer de la vista pública tras el juicio de Alabama, pero la sombra de la sospecha lo seguía a donde quiera que iba. En 2014, una noticia impactante saltó a la luz. Gabe se había vuelto a casar. Su nueva esposa era Kimberly Lewis, una mujer a la que conocía desde hacía años y, lo que era aún más inquietante, alguien que había llevado el féretro en el funeral de Tina. Este detalle enfureció a mucha gente. Para la familia Thomas, fue como una traición tras otra. ¿Cómo podía alguien que había ayudado a llevar el ataúd de Tina casarse ahora con el hombre acusado de matarla? Pero para Gabe fue un nuevo comienzo. Él y Kim se mudaron a un tranquilo suburbio de Birmingham y mantuvieron un perfil bajo. Los periodistas intentaron acercarse a él, pero él declinó todas las entrevistas. Nunca mostró públicamente remordimiento por la muerte de Tina, nunca se disculpó con su familia y nunca explicó por qué había insistido en que buceara en un lugar difícil, conociendo su miedo e inexperiencia. Un momento extraño ocurrió cuando Gabe volvió a pelear con los padres de Tina en el tribunal, esta vez por su lápida. La lápida original, colocada por la familia Thomas, decía: Tina fue asesinada en su luna de miel. Gabe petitioned to have the word murdered removed, claiming it was defamatory and inexacto. Ganó. La lápida fue cambiada. Para los padres de Tina, fue un giro final y cruel en una larga saga de dolor e impotencia. Pero la memoria pública no se desvaneció. Foros en línea, videos de YouTube y documentales mantuvieron viva la historia. El nombre de Gabe Watson se convirtió en sinónimo de una traición escalofriante. Un esposo que pudo haber planeado la muerte de su esposa pocos días después de dar el "sí, quiero". Incluso ahora, en las comunidades de buceo,
Los instructores hacen referencia al caso al hablar de seguridad y confianza. La historia de Tina se comparte en las clases de certificación de buceo como una advertencia, no solo sobre corrientes y profundidad, sino sobre el juicio, la presión y en quién confías tu vida. Tina Watson tenía solo 26 años cuando murió. Una joven que confió en el hombre con el que se casó. Una mujer que fue a bucear en su luna de miel, emocionada, nerviosa y llena de esperanza, solo para encontrar su fin a 30 metros bajo la superficie. Sus padres siguen alzando la voz. Han establecido becas en su nombre. Han compartido su historia por todas partes, porque para ellos y para millones de personas que han escuchado el caso, esto no fue un accidente, fue una traición calculada. La vida de una joven robada en el paraíso, mientras la justicia aún se hunde en las profundidades.